proyecto es un estudio sobre migraciones en los dos corredores migratorios más importantes que hay actualmente, que es el corredor de la frontera norte de México con Estados Unidos y de la frontera sur de España con Marruecos. Hay una problemática que es muy similar en ambas áreas geográficas y de eso va mi proyecto, de demostrar que tienen problemas similares. El objetivo de este estudio es denunciar la situación de vulneración de derechos humanos de los migrantes indocumentados en ambos corredores migratorios. Y esto es debido a que los estados de ambas áreas geográficas están primando sus intereses económicos antes que la protección de los derechos humanos de estas personas, que están totalmente desprotegidas. De ahí la política de militarización y cierre de las fronteras. El proyecto está avalado por el Colegio de la Frontera Norte de México, cuya sede está en Tijuana, y por la Universidad de Valencia. Además, está dirigido por los doctores en Sociología Luis Escala Rabadán y Joan Lacomba Vázquez. Recientemente presenté este proyecto al Instituto de Estudios Ceutíes y me lo han aprobado. Y en ese caso voy a poder realizar el trabajo de campo en las ciudades de Ceuta, Melilla, Tetuán y Tánger. La metodología que utilicé en mi investigación en la frontera norte de México con Estados Unidos fue cualitativa y el principal instrumento empleado, aparte de las entrevistas, lógicamente, fue el de la fotografía. Nos desplazamos a varias ciudades de la Baja California y de California, en concreto Tijuana, Mexicali, San Diego y Los Ángeles, y allí contactamos con los representantes de las organizaciones en la sociedad civil que defienden los derechos humanos de los migrantes y también contactamos con funcionarios y personas expertas, académicos y finalmente y especialmente con las personas que habían sufrido un proceso de deportación. La esencia es la situación en la cual se encuentran los migrantes indocumentados y es debido precisamente a la existencia de un negocio detrás de todo esto, no solo en la militarización y cierre de las fronteras, sino también en los centros de internamiento de las personas que van a ser deportadas a sus países de origen. Por eso necesito que tú te involucres conmigo, participa en mi proyecto. ¿Y cuáles serán las recompensas que yo os daré a cambio de vuestras donaciones? Pues en primer lugar, en función de la cantidad que vosotros aportéis, la mención como mecenas en mi proyecto, la organización de una exposición fotográfica en la cual vosotros vais a poder participar, que organizará Sergio Torres Gallardo. Hola. Finalmente, obtener material fotográfico de esta exposición. Además, os quería comentar que podéis hacer un seguimiento continuado de toda la actividad que estemos realizando durante nuestra estancia en esa área geográfica a través de mi blog Investigar en tiempos extraños.